noches para todos. Para nosotros es un gusto que estén acompañando esta transmisión una vez más en esta instancia de Vamos por Más Corderos, esta segunda edición, este esfuerzo conjunto entre INIA, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria y el Secretariado Uruguayo de la LAN. Hemos tenido una primera instancia muy productiva para muchos productores y espectadores de la instancia anterior, en la cual estuvimos trabajando sobre las medidas que podíamos tomar durante la gestación. Es momento que focalicemos el mensaje durante esta hora en lo que podemos hacer durante el parto. Tenemos mucho para hacer, muchas herramientas para tomar, mucha información para brindar y tenemos 3 especialistas de primer nivel que van a dedicar un tiempo muy valioso a responder todas las preguntas que ustedes tengan e informarlos sobre esta temática. Vamos a tener 3 presentaciones. La primera va a ser de la doctora Elise Vanlier. La doctora Elise Vanlier se graduó en Facultad de Veterinaria en 1995 y realizó su maestría y doctorado en Suecia entre 1998 y 2003. Desde su egreso de Facultad de Veterinaria trabaja en Facultad de Agronomía, en Fisiología y Reproducción. En 2012 se trasladó su cargo a la Estación Experimental de Facultad de Agronomía en Salto, donde es responsable de la majada merino australiano que contiene el núcleo de selección por resistencia a parásitos gastrointestinales. Actualmente es la encargada interina de la dirección de la Estación Experimental. Es un gusto, Eris, que estés con nosotros. Bienvenidos a la segunda jornada de la campaña Vamos por Más Corderos 2020. El tema de esta jornada es Salvemos más corderos en esta aparición. Mi nombre es Elise Vanlier y vamos a ver en esta primera parte cómo las primeras 72 horas de vida del cordero son clave. ¿Qué sucede durante las primeras horas posparto? Se establece el vínculo materno-filial. Este vínculo es fundamental para la supervivencia del cordero y el desarrollo físico y psicológico del cordero. ¿Cuándo ocurre esto? En la oveja se establece en menos de 2 horas y en el cordero demora entre 12 a 24 horas. Entender cómo se relacionan madre e hijo es importante para el correcto manejo. La oveja, ¿cómo surge la preferencia por su hijo? El comportamiento maternal se activa por el trabajo de parto y las hormonas asociadas. Cuando el cordero atraviesa el cuello del útero, se mandan señales nerviosas al sistema nervioso central, donde estimula la secreción de oxitocina intracerebral. Y esto es fundamental para inducir un cambio en el comportamiento de la madre. Esta va a estar fuertemente atraído por el líquido amniótico, que es el líquido que baña al cordero, y también esto induce el amido de este cordero, que es muy importante para que el cordero se levante y empiece a mamar. Y en este periodo hay un aprendizaje del olor propio del cordero, y esto a la madre le lleva unos 30 a 120 minutos. ¿Por qué es importante el olor del cordero? Porque es único y lo discrimina de otros corderos, lo cual significa que es como una huella dactilar. La oveja fija este olor en las primeras 2 horas posparto y es efectivo a menos de 1 metro de distancia, pero permite el reconocimiento definitivo del cordero. Como observan en las fotos, cuando el cordero se está aproximando a su madre, ésta lo olfatea y cuando el olor es el adecuado, finalmente le va a permitir acceso a la ubre. Y en el cordero, ¿cómo surge la preferencia por su madre? El cordero es atraído por los balidos de la madre, que en este caso son balidos bien bajos, son casi como ronquidos, los movimientos de la madre y fundamentalmente la aceptación de la madre. Y todo esto es facilitado por las primeras mamadas que activan hormonas del tubo digestivo
y éstas activan al cerebro, induciendo el comportamiento adecuado. ¿Cuál es entonces el problema? La mortalidad de los corderos en Uruguay promedia 25% y es un valor demasiado alto. De los corderos que mueren, casi el 70% lo hacen en los primeros 3 días de vida. Por eso que hoy hablamos de la muerte neonatal y nos enfocamos en esta parte. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad de cordero? La mayor parte de las muertes son causadas por el complejo de inanición-exposición seguido por los predadores. Pero hoy nos vamos a enfocar en este complejo de inanición-exposición. ¿Qué ocurre cuando los corderos se exponen al frío? Ocurre malestar y fallas al amamantamiento que lleva a la inanición. Y la inanición es la extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. ¿Qué puede suceder acá? Que la madre lo haya abandonado, ¿tá?, por causas propias de la madre o por falta del estímulo del cordero, porque es un cordero lento y no sigue a la madre. O pueden haber habido daños en el sistema nervioso central causado por un nacimiento dificultoso. Pero en este momento aumenta la pérdida de calor y si no hay una adecuada alimentación, hay también agotamiento de las reservas. A su vez, la falta de alimentación lleva a la hipotermia, o sea que la temperatura corporal empieza a disminuir y esto lleva a una reducción de la tasa metabólica. Hay una relación directa con la temperatura corporal y la tasa metabólica. Y en la medida que el cordero se enfría, empieza a disminuir la actividad del sistema nervioso central, por lo que agrava toda la situación, porque se rompe ese relacionamiento del cordero con su madre, dificultando la alimentación. Entonces los corderos están en un círculo vicioso que por sí solos no pueden salir, ¿no? Una vez que entran en el complejo inanición-exposición, inevitablemente mueren. Veamos cómo es la pérdida de calor en corderos. En esta gráfica, en el eje X, tenemos la temperatura ambiental y en el eje Y, la pérdida de calor medido en kilocalorías por metro cuadrado por hora. En condiciones seco y sin viento, en la medida que baja la temperatura ambiente, aumenta la pérdida de calor. Y fíjense que aún con temperaturas relativamente benevolentes, el cordero ya pierde calor. Si a esto le agregamos viento, se incrementa la velocidad de pérdida de calor. Con lluvia, pero sin viento, aumentamos también la pérdida de calor y la situación más crítica es cuando combinamos lluvia con viento y reducimos la temperatura ambiental. Por lo tanto, la integración de estos 3 elementos, temperatura ambiente, viento y lluvia, es clave para poder predecir lo que va a suceder al cordero. Temperatura corporal de los corderos. El cordero tiene capacidad de regular su temperatura al nacimiento. Y la producción máxima de calor son 17 kilocalorías por kilogramo de peso por hora. De esto deducimos que corderos más pesados pueden producir más calor que los livianos. A su vez, corderos más grandes tienen menor relación superficie-masa que los corderos chicos. Entonces pierden relativamente menos calor. Esto hace que corderos chicos y livianos son más sensibles a la exposición e inanición.
Y la producción de calor es directamente proporcional a la temperatura rectal, por lo que a menor temperatura rectal se produce menos calor. Y esto también es un indicador de que en la medida que el cordero se va enfriando, tiene mayores dificultades para recuperarse. Y todo esto también indica que el peso vivo al nacer es importante. Medidas para aumentar el peso vivo al nacer fue lo que vimos en la primera jornada de este ciclo. El cordero cuando nace sale de un ambiente uterino que estaba a 39 grados y medio, por lo tanto, cualquier ambiente va a ser más frío que el útero. Entonces hay una reducción de la temperatura corporal que luego de las 2 horas se estabilizan cercana de 39 grados. Eso lo vemos en los únicos, y los mellizos tienen una caída un poco más pronunciado y demoran un poco más en estabilizar esa temperatura. Ahora, ¿qué sucede con este mismo set de datos si en vez de discriminarlos por único y mellizo, lo vamos a dividir entre los que sobrevivieron y los que murieron? ¿No? Los que sobrevivieron también tienen una reducción en la primera hora y una estabilización al cabo de las 3 horas post nacimiento. Pero los que eventualmente murieron, vemos que su caída de temperatura rectal es mayor y que nunca logran establecer la temperatura en torno a los 39 grados. ¿Cómo se defiende entonces el cordero recién nacido? Vimos que hay una caída obligatoria de temperatura rectal y que a temperaturas ambientales altas, de 25 a 30 grados, estos corderos ya deben activar sus mecanismos de termorregulación. ¿Cuáles son? Por un lado tenemos la producción de calor, que puede ser a través de temblores o escalofríos. Estos son contracciones musculares que no llevan al trabajo y simplemente se traduce en calor. Y por un aumento del metabolismo del tejido adiposo pardo, que ahora vamos a ver cómo funciona. Además de la producción de calor, también podemos reducir la pérdida a través del aislamiento térmico. Lo más rápido es la vasoconstricción periférica, y es cuando el diámetro de los vasos en las orejas, patas, cornetes nasales y el tronco se reduce, lo cual redistribuye la circulación sanguínea hacia sectores más internos, evitando la pérdida de calor. Otro factor para el aislamiento térmico es el crecimiento de la lana, que aumenta la resistencia al frío, pero este efecto es demorado en el tiempo. ¿Cuál es la particularidad de la grasa parda? Comparado con la grasa común, la grasa parda tiene muchísimos vasos sanguíneos y eso es lo que le confiere el color amarronado. La grasa común tiene pocos vasos sanguíneos. Y esta grasa parda es depositada en el cordero en las semanas previo al parto. Por lo tanto, la alimentación de la madre también es muy importante en ese periodo, como vimos con Georgette Banchero en la jornada pasada. Y esta vascularización permite que al utilizarse la grasa parda, que se genera calor que es distribuido por la sangre. Y ese calor es importante que llegue al resto del cuerpo. ¿Cómo reconocemos un cordero con hipotermia? Es un cordero apático, con ojos cerrados, las orejas para atrás, no reacciona al ambiente y está completamente flácido, no se sostiene por sí solo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero que nada tenemos que frenar la pérdida de calor y revertir el cuadro. Hay varias formas de hacer esto, pero el método más efectivo es con baño con agua tibia. Esto permite bloquear la pérdida de calor y que el poco calor que genera el cordero sea retenido. Veamos
un pequeño video de cómo funciona esto. A los 20 minutos, la cordera empezó a temblar, generando calor. Y a los 45 minutos ya tenía las orejas erguidas y estaba mirando atentamente lo que pasaba a su alrededor. Al otro día ya estaba afuera con su madre y con su hermano. Y la cordera que salta es la que tuvo hipotermia. Entonces, vimos la mortalidad neonatal a causa de inanición-exposición. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay factores que podemos manejar, como el preparto de la oveja, y hay factores en donde no podemos incidir, pero sí intervenir, y esas son las condiciones meteorológicas. Como vieron, estuvimos hablando de lo que implica la temperatura ambiente, el viento y la lluvia en el tema de la pérdida de calor de los corderos. ¿Cómo se estima la pérdida de calor en corderos? A través de un índice biometeorológico que se llama índice de enfriamiento o chill index. El índice representa la pérdida potencial de calor y en su fórmula integra la velocidad del viento, la temperatura media diaria y la lluvia total diaria. Y a través de esto podemos establecer pronósticos de 72 horas. ¿Cuáles son los valores de este índice que se expresa en kilojoules por metro cuadrado por hora? Cuando este índice está por debajo de 900, consideramos que no hay riesgo. Y en la medida que va incrementando de 900 a 1000, 1000, 1100 y sucesivamente, vamos aumentando de riesgo bajo a medio a alto a condiciones críticas. ¿Y de dónde surgen estos criterios? Se ha visto que en la medida que aumenta el índice de enfriamiento, el chill index, la probabilidad de mortalidad de corderos se incrementa. Entonces, es de esta manera que se establecieron los diferentes rangos de los riesgos. Sin riesgo, riesgo bajo, medio, alto y situación crítica. Desde hace unos años, de un trabajo interinstitucional, surgió una herramienta que van a encontrar en la página de INIAGRAS, que es una previsión de condiciones ambientales para corderos recién nacidos. Esta herramienta muestra el pronóstico del chill index en un mapa de Uruguay, un mapa por día, con una proyección de 72 horas. Además, existe una aplicación de teléfono que es muy fácil de utilizar durante la aparición. Con esta aplicación, el productor día a día puede ir monitoreando cómo va a venir la situación del chill index en la zona donde tiene su campo. Pero además de esta herramienta, que es un pronóstico a 72 horas, también en este año se ha desarrollado un complemento a esta herramienta que se llama climatología chill index durante la estación fría. Y es sobre la información histórica para planificar las pariciones. Para esta herramienta se utilizó la serie histórica de chill index del Uruguay y se utilizaron datos de 1981 a 2015. A partir de esto se generaron mapas del Uruguay indicando la probabilidad de un chill index superior a 1000, pero también con un aspecto temporal. Entonces generaron mapas por cada 10 días. Entonces por cada mes hay 3 mapas. En este caso estamos viendo el mapa de julio, de su segunda década, o sea que va del día 11 al día 20 de julio. Y los colores del mapa indican la probabilidad de tener un chill index
mayor a 1000. ¿Cuántos días de esos 10 días tienen problemas? En el color más verdecito hay 0 a 1 día con un Chill Index de más de 1000, 1 a 2 días, 2 a 3 días, 3 a 4 días, 4 a 5 días y 5 a 6 días de los 10 días de la década. Entonces indica bien claro cuáles son los riesgos que existen en las diferentes regiones. Veamos cómo el Chill Index no solamente varía con el tiempo, sino también con el territorio, y que hay lugares donde el Chill Index juega un rol más importante que en otras áreas. Y esta información está disponible también en la página de INIAGRAS. Hay otras herramientas más que les recomiendo que visiten, ¿no? Y dentro de poco también va a salir una nota sobre esto en la revista INIA. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Elis. Muy buena tu presentación. Muy agradecido. Sin lugar a dudas llegarán muchas preguntas al respecto que intentaremos responder cuando terminemos la fase de presentación. Nos vamos con la presentación de Julio Olivera. Julio Olivera es médico veterinario, se recibió en 1993 de UDELAR, culminó en 2002 estudio de doctorado en reproducción ovina en la Universidad de Zaragoza, en España. Está calificado como nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI y actualmente se desempeña como profesor agregado grado 4 y responsable de la unidad de ovinos en el Departamento de Producción y Salud de los Sistemas Productivos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Muchas gracias, Julio. Vamos contigo. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar presente, por así decirlo, en esta segunda jornada de Vamos por Más Corderos 2020. Mi nombre es Julio Olivera y represento al Servicio de Facultad de Veterinaria. En este segundo módulo de esta jornada voy a estar planteándoles estrategias y resultados en condiciones extensivas de explotación para salvar más corderos en esta aparición. Bien, para comenzar retomo el diagrama que Elise Van Lier les presentó en la charla anterior. Es claro que para abordar la principal causa de muerte de corderos en nuestras condiciones extensivas, es decir, el complejo inanición-exposición, deberíamos abordar los factores que lo generan. Por un lado, deberíamos mejorar el vínculo que se establece entre la madre y el cordero al nacimiento. Por otro lado, favorecer la producción de calostro en este momento, tal cual se los mostró Georgette y Josefina en la jornada anterior. Favorecer un mejor peso al nacimiento y una disminución de las pérdidas de calor de ese cordero. En definitiva, generar una mejor homeotermia o metabolismo de ese cordero en sus primeras horas de vida. En este gráfico, gentilmente seguido por el ingeniero de Barbieri, y sobre datos generados a nivel nacional, se representa el incremento en la mortalidad de corderos nacidos en las últimas 48 horas en función de un aumento del índice de enfriamiento sobre esa aparición, tanto para corderos únicos como para corderos mellizos. Por un lado, ante una situación de riesgo crítico para la supervivencia, por ejemplo, aquella generada con vientos superiores a los 5 metros por segundo, precipitaciones del orden de 15 milímetros y temperatura ambiente de 11 grados, si nosotros pudiéramos controlar la velocidad del viento en ese ambiente, estaríamos pasando de una condición de riesgo crítico a una condición de riesgo medio. Y si aún más, si pudiéramos disminuir las precipitaciones que acontecen en ese ambiente o que caen sobre esos corderos, estaríamos entrando en una situación de sin riesgo para la supervivencia de los corderos. Por tanto,
controlar algunas de las condiciones del ambiente, como podría ser la de los vientos y la de las precipitaciones acontecidas, nos estarían llevando a que días de riesgo crítico se transformen en días de sin riesgo para la supervivencia de los corderos. ¿Qué podemos hacer o debemos hacer en cada situación? Por un lado, si no se presentan condiciones de viento ni lluvia, una adecuada nutrición y manejo para asegurar calostro y producción de leche al nacimiento sería suficiente para tener una buena supervivencia de esos corderos. Sin embargo, si existen condiciones de aumento del viento en esa aparición, poder proporcionar reparo nos va a asegurar una buena supervivencia. En cambio, si se presentan lluvias y vientos en forma conjunta, deberíamos proporcionar condiciones de encierro para esos animales recién nacidos si queremos asegurar su supervivencia. En esta parte de la jornada, yo les voy a presentar estrategias y resultados obtenidos en condiciones extensivas de explotación, proporcionando reparo para esos corderos. Algunos factores a tener en cuenta a la hora de elegir el potrero de parición. Este potrero no debería tener un excesivo tamaño porque esto dificulta la vigilancia del mismo. Debería asegurar una buena insolación. Deberíamos haber manejado el mismo previamente con pastoreo de bovinos para disminuir la carga parasitaria. Deberíamos haber cerrado al menos con 3 meses de antelación para asegurar una buena disponibilidad en ese potrero. El mismo no debería ser anegable y en lo posible brindar condiciones de abrigo natural. ¿Qué categorías utilizamos en ese potrero que reúne buenas condiciones? Y bueno, las categorías de ovejas pariendo con carga fetal múltiple, las ovejas de baja condición, las borregas serían las de elección. ¿Qué dotación de ovejas ponemos en ese potrero? Al respecto tenemos datos de nuestro equipo de trabajo que pueden orientar al mismo. ¿Cómo disminuir la velocidad del viento en condiciones extensivas de explotación? Para ello disponemos de los montes o cortinas de reparo natural generada a través de la implantación de árboles. Las mismas son ubicadas de forma tal de contrarrestar los vientos predominantes en nuestro país, que son los vientos sur. Sobre un alambrado se indica la implantación de distintas especies como acacia, ciprés y eucaliptus, de forma tal de generar abrigo a distintos niveles. Se estima que el área de abrigo es 20 veces superior la altura que el monte alcanza y se indica implantar los mismos, en el caso de potreros quebrados, en la cara norte del potrero de forma de potenciar su efectividad. En este sentido, a continuación les voy a mostrar algunas imágenes de montes de reparo natural que permitirían encerrar al menos unos días las ovejas en el caso de que esté anunciado un índice de enfriamiento o chill index de riesgo alto o crítico. Este tipo de reparos naturales son de fácil generación. En pocos años, y dependiendo del tipo de suelo y las especies que se implanten, es fácil de lograr buenos resultados. Sin embargo, la mayoría de las especies de árboles mencionadas son de difícil o lenta implantación en sistemas extensivos sobre suelos superficiales donde pastorean la mayoría de nuestras ovejas. Por ello, a continuación le voy a mostrar 3 situaciones, un productor y 2 estaciones experimentales, que han implementado prácticas para poder resolver el problema de los reparos en sistemas extensivos de explotación. El primer caso que les quiero mencionar es el de la familia Randonea López.
vaya nuestro saludo y nuestro agradecimiento por los años dedicados a la generación de información en estos temas. Se trata de un predio familiar que sirve aproximadamente unas 500 ovejas y que en un momento decidió sincronizar los servicios y por ende la aparición. Por ello es que quiso tomar medidas para poder asegurar la supervivencia de los corderos en la siguiente aparición. Como pueden observar en la foto, y sobre un potrero reservado con antelación, se instaló una cortina de nylon de silo sobre el alambrado, protegiendo de los vientos del sur, suroeste y sureste. Aquí se puede observar con más detalle la instalación de la cortina de nylon de silo, sujeta con postes o piques, la cual es de rápida instalación y retiro al final de la aparición. La otra estructura generada con estos fines fue una especie de refugio o encierro denominado modelo Tico, en homenaje al Tico de Randonea. La misma consistía en nylon de silo cosido sobre varillas y apuntalado con piques de eucalipto. Estaba pensado para eventuales temporales poder encerrar los animales y asistirlos durante ese momento. Se ubicaba con orientación norte en el potrero. El acostumbramiento de las ovejas a un eventual encierro se generaba en los días previos a la aparición. Son ovejas merino australiano, a las cuales se les brindaban suplementos, en este caso bloques ovino preparto, y sin ninguna complicación esos animales se permanecían los días previos durante las noches encerrados, de forma tal que ante eventuales necesidades esto se produjera en forma natural. En estas fotos se puede observar otro tipo de cortinas y o refugios preparados en este predio a los efectos de contener vientos y o, en caso de necesidad, poder encerrar las ovejas. Algunas preguntas planteadas en esos años de trabajo en este establecimiento. ¿Realmente la suplementación preparto y el reparo artificial podía generar una menor mortalidad de corderos? Por otro lado, en las condiciones que este establecimiento había manejado sus servicios sincronizados, ¿la dotación de ovejas pariendo por hectárea podría estar generando un mayor abandono? Los efectos antes mencionados fueron testados en un experimento con una base de 300 ovejas merino australiano sobre campo natural, un 20% de borregas y un 15% de ovejas melliceras, con 3 grupos. Un grupo control de 5 ovejas por hectárea, sin suplementación ni reparo, y 2 grupos denominados tratamientos de 10 o 20 ovejas por hectárea pariendo, con bloque ovino preparto los días previos al mismo y reparo en las condiciones ya mencionadas. En los 3 grupos se estableció un sistema de vigilancia y recorridas de 3 veces por día. Ni el abandono de corderos, ni los niveles de mortalidad hasta las 96 horas de vida o hasta la señalada fueron diferentes entre los tratamientos. Incluso los corderos que fueron abandonados fueron recriados artificialmente, generando un nivel de mortandad hasta la señalada en condiciones de campo natural inferiores al 10%. En conclusión de este trabajo, podemos decir que se podrían manejar dotaciones de hasta 20 ovejas por hectárea con un 15% de mellizos sin problemas importantes de abandono y con buenos niveles de supervivencia hasta la señalada.
El efecto del reparo y de la suplementación previo al parto pudo ser comprobado en el año 2015. Bajo condiciones de índice de enfriamiento crítico, los corderos nacidos de ovejas que tuvieron la posibilidad de reparo y suplemento previo al parto tuvieron una supervivencia un 15% mayor que el grupo control. Es claro que el reparo, el suplemento y la vigilancia establecida transformaron días de riesgo crítico en riesgo medio. El costo de la suplementación y del reparo amortizado 4 años fue establecido en ese momento en $2,3 por oveja. En resumidas cuentas, en 3 años de trabajo en este predio y sobre un promedio de 490 ovejas encarneradas, se tuvo una supervivencia de corderos hasta la señalada cercana a un 90% y un incremento de un 25% en la señalada respecto a la obtenida en promedio en el país en esos años. Paso a presentarles ahora el caso número 2, la estación experimental de la Facultad de Agronomía en Salto. Aquí se maneja el núcleo resistente a parásitos de la raza merino australiano. La responsable de este proyecto es la doctora Elis Valdíer. Sobre un total de 200 ovejas en promedio, manejadas a campo natural, basalto, el preparto se realiza con suplementación sobre 2 lotes, un lote de inseminación a tiempo fijo y su correspondiente repaso. El sistema no contempla la posibilidad de un manejo diferencial de ovejas con carga fetal múltiple respecto a las simples. Sin embargo, y ante la eventualidad de condiciones meteorológicas adversas para corderos recién nacidos, se han construido encierros o refugios, los cuales permiten atender de mejor manera los animales próximos a parir. Estos refugios fueron generados o diseñados por el ingeniero Burton y el técnico agropecuario Darío Fros. El uso de refugios contempla la entrada de animales vulnerables al menos hasta las 48 horas de paridos o de nacidos los corderos. Al mismo ingresan ovejas con mellizos débiles, ovejas con partos distóxicos, borregas que no aceptan su cordero. La implementación o uso de analgesia en estos casos ha tenido muy buen resultado. Veamos cuál ha sido la evolución de la mortandad de corderos hasta la señalada. A partir del 2015 se ve la implementación del abrigo o refugio en este sistema. El año 2013, con estos elevados niveles de mortandad, es recordado por condiciones muy adversas en los primeros días de septiembre en todo el norte de nuestro país. A partir del 2015 y en promedio en los últimos 5 años, la mortandad no ha superado el 7% hasta la señalada. Pasamos a presentarles ahora el caso número 3, la unidad experimental Glencoe de Iña en Paysandú. En este lugar, el ingeniero Ignacio Di Barbieri y su equipo de trabajo manejan 2 majadas de raza diferente con una rotación previo y posterior al parto, según estemos hablando de ovejas con carga fetal simple o múltiple. Las ovejas de carga fetal simple permanecen durante el preparto en condiciones de campo natural, en lotes de 100 animales y una carga de 10 a 12 ovejas por hectárea. Son acercadas a la zona de periparto y parto donde reciben una mayor vigilancia. A partir de las 48 horas de nacidos los corderos y con una base forrajera de raigras y montes de abrigos, son llevadas a la zona de posparto, que es la cara norte del potrero, que es una zona más abrigada. En el caso de un eventual índice de enfriamiento de riesgo alto o crítico, pueden ser encerradas en zonas de refugios
con base de enilaje y fardos de alfalfa. En el caso de las ovejas con carga fetal múltiple, las mismas son manejadas durante el preparto en condiciones de campo natural y ración, en este caso maíz y soja. Son llevadas durante el periparto a una pradera y luego, cuando paren, entran a condiciones de paridera con fardo y enilaje. Aproximadamente a las 48 horas son liberadas a una zona de posparto, una zona soleada, que también tiene monte de abrigo y condiciones de pradera. Si se presenta con un temporal o condiciones adversas para estos corderos, pueden ser encerrados en lo que se dice encierros colectivos en base a fardo y enilaje. Posteriormente, a los 10 días de edad, son llevados nuevamente a pradera. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en esta estación experimental con estos manejos ya descritos? Independientemente de la majada considerada, los corderos únicos han tenido una mortandad promedio no mayor al 6% hasta las señaladas y en el caso de los múltiples no mayor al 14% hasta la señalada, lo cual es considerado muy bueno. Es así que las señaladas promedios años 2016 a 2019 en lo que se denomina majada 1 fue de un 115% y majada 2 de un 112%, con rangos de 101 a 126. Es de destacar que los valores de señalada vienen mejorando en los últimos años. Como síntesis de todas las situaciones presentadas, me gustaría mostrarles la cartilla de abrigos para la protección de corderos en la aparición generada por el ingeniero Marcelo Gratarola y su equipo. Vaya para Marcelo nuestro saludo y agradecimiento por haber acompañado esta campaña desde un inicio. En la misma se simulan 3 situaciones de creciente complejidad. La del productor que maneja sus ovejas sobre campo natural y no realiza nada más. La de aquel que incluye suplementación de las ovejas previo al parto y la de aquel que se anima además a preparar refugios o reparos para la aparición. Es claro el impacto en la disminución de la mortandad de corderos únicos y mellizos en cada una de las situaciones, pasando de la tradicional niveles de señaladas de un 70% a más de un 90% e incluso superiores a un 100% en la situación de mayor complejidad. A modo de resumen final de esta presentación, les planteamos sugerencias para el manejo de la aparición y de los corderos recién nacidos en condiciones extensivas de explotación. Mejorar el peso al nacimiento del mismo, ya que esto mejorará su vigor, e intentar mejorar la producción de calostro a través de la suplementación de las ovejas previo al parto. Vigilar la aparición sin interferir en demasía con la misma. Asegurar algún tipo de reparo, ya sea con una buena elección de potrero, establecimiento de cortinas o encierros. En ovejas gestando mellizos o en borregas, vigilar que éstas acepten y cuiden sus corderos. En el caso de hallar corderos con hipotermia e inanición, establecer las medidas sugeridas por la doctora Elis Van Lier, alimentar los mismos con mamadera o sonda a través de leche o sustitutos lácteos y en el caso de corderos abandonados, favorecer el anodrizaje con otras ovejas. Bien, esto es todo lo que tenía para comentarles. Agradezco mucho su atención y quedo a la espera de preguntas o consultas al final del último bloque de esta jornada. Haroldo es perito agrónomo, integra el Secretariado Uruguayo de la Lana desde 1995 y ha integrado los equipos de ejecución de proyectos de investigación en producción ovina en CIEDAG. Trabaja en la vanguardia del desarrollo de recursos humanos altamente capacitados, dado que es el director del programa del curso especialista moderno, manejo moderno de ovinos. Por lo tanto, tiene la vanguardia sobre este trabajo en nuestra institución. Y el productor de la zona rural de Sarandí del Chi y el responsable técnico también del Instituto Técnico Paiva Irizar. Buenas tardes a todos, es un gusto compartir con ustedes
esta presentación junto a Elis Valier y Julio Olivera, y bueno, seguir profundizando un poco en estos aspectos que nos ayudan a salvar más corderos, que es la temática que nos está convocando en el día de hoy. Mi nombre es Haroldo de Llenó, soy parte del equipo técnico del SUL, y bueno, hoy vamos a estar conversando con ustedes lo referido al manejo en las parideras. Cuando nos planteamos la intensificación en el momento de la parición, es decir, llegar hasta el uso de la paridera, entiendo que es necesario que tenemos que ir transitando por distintas etapas. Una es el ajuste de la época de parición, que eso lo hacemos con el momento del servicio, ya fue tocado en otras oportunidades, pero como le mostraba Elis, en los mapas de desafío climático, generalmente junio, julio y los primeros días de agosto son los más desafiantes en términos promedios. Entonces es una cosa tenerlo presente en el momento de la planificación. Lo otro es planificar, prever las pasturas, la alimentación para esa oveja preñada y los potreros para el momento de la aparición. Intentar de que sean los potreros más abrigados y que nosotros les podamos brindar la mayor atención. La siguiente etapa sería llegar al diagnóstico de gestación por ecografía, poder identificar aquí las ovejas con gestaciones múltiples y comenzar a hacer un tratamiento diferencial en cuanto a alimentación hasta el momento del parto. Seguramente en esas ovejas es donde más se justifica el uso de la paridera, por lo tanto es fundamental tenerlas identificadas y aparte. Deberíamos también de aprovechar esa instancia, si es posible, hacer un loteo por edad de gestación, sobre todo cuando tenemos lotes grandes, de manera tal que al momento del preparto nos permita trabajar primero con un lote de punta, es decir, lo que va a parir primero, y a medida que van pariendo esas, incorporar el lote de cola de aparición. Bien, ahora vamos a ir entrando entonces en lo que serían los abrigos de aparición. Julio le mostró lo que serían los abrigos extensivos, es decir, técnica para abrigos extensivos, y nos vamos a concentrar un poco ahora en lo que serían abrigos más intensivos o el uso de parideras. Las parideras las podemos tener en lugares fijos, es decir, con estructuras fijas que pueden ser de distinto tipo. Eso ahí el ingenio popular va a ser quien va a decir de qué forma las armamos, pero de estructuras importantes como puede ser este galpón de la izquierda a otras con mucho menor inversión, pero ambas cumplen la misma función, que es de dar abrigo en esas primeras horas y bueno, de tener un recinto, un corral relativamente chico donde esté en contacto la oveja con sus corderos y le permita tener una muy buena afinidad y que ese cordero se alimente y no esté con los permanentes desafíos del clima y predadores que pueda tener. En esto es importante que las divisiones entre ellas sean lo suficientemente cerradas como para que no haya pasajes de corderos de una paridera a otra, a los efectos de evitar cualquier tipo de interferencia. Otra opción es armar parideras móviles con los materiales que se puedan conseguir o armar. En este caso están hechas con dos tipos distintos de chapones, de compensado, y en la de la izquierda ustedes pueden ver que hay un chapón cortado al medio, que es el que hace de puerta y tiene puerta individual de cada paridera, mientras que el de la derecha es una puerta corrediza, digamos que cada chapón abarca dos parideras. En estos casos siempre es importante tener en cuenta el piso donde se van a armar. Si bien tenemos la facilidad de que lo podemos armar más cerca de donde está la pastura, tenemos que tener bien en cuenta el piso. Cuando uno piensa en las parideras, tiene que pensar también dónde tiene la comida. En el caso de las parideras portátiles o móviles, puedes llevarla al lugar donde está la comida, y en el caso de las parideras fijas,
tiene que armar la comida cerca de donde están las parideras para tenerla disponible en el momento de la parición. Vamos a abordar algunos aspectos clave para tener éxito en el uso de las parideras. Hay puntos que son bien importantes, casi imprescindibles les diría, para que esto funcione correctamente. Tenemos que partir de ovejas mansas, ovejas trabajadas, ovejas que se dejen arrimar, que uno pueda andar entre ellas sin que se asusten demasiado, que estén acostumbradas a eso. Ovejas que sepan comer concentrado y que lo vengan consumiendo los últimos días ahí en el preparto. Eso es fundamental, que ya sepan comer, pero que además vengan consumiendo concentrado en esos últimos días, porque los días que están encerradas van a comer prácticamente concentrado. Entonces tenemos que tener un periodo de acostumbramiento ruminal que es fundamental. Esos animales tenemos que llevarlos los días previos al inicio de la parición al lugar, al corral o potrero de parición, y que se familiaricen con las parideras, con la estructura que uno tiene armada, de manera tal que al momento de inicio de la parición eso no les resulte totalmente extraño. Les diría que posiblemente, si se puede, alrededor de 10 a 15 días antes, tratar de que los animales ya empiecen con la rutina de ir al corral de parición, de que reciban ahí el concentrado y que posiblemente pasen la noche, por lo menos pasen un rato en él, y que se vayan familiarizando y conociendo todo el lugar. Dentro de la planificación debemos de prever un buen acceso a las pasturas, evitar todo lo que son porteras con barro. Tenemos que estar pensando que esto es en pleno invierno y muchas veces esos pasajes diarios se complican si hay depósito de agua, sobre todo para los corderos chicos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta al momento de definir los lugares por donde vamos a estar transitando en el momento del preparto. Lo otro es disponer de una fuente de agua limpia para el uso en las parideras. Ahí el consumo de agua es importante y bueno, debemos mantener las 24 horas a oveja con disponibilidad de agua en la paridera, y es necesario que sea un agua lo más limpia posible. En cuanto a la alimentación en las parideras, esa oveja, lo hablábamos anteriormente, tiene que venir comiendo concentrado, y ese mismo concentrado al que se le va a dar en la paridera, pero en una mayor proporción. Y además debemos de incorporarle fibra. La fibra, lo más común es usar un fardo de buena calidad, de alfalfa o de pradera, que ella lo consuma fácilmente. Y también es recomendable que al menos 50 a 100 gramos de ese fardo lo vengan consumiendo anteriormente, para que esa oveja ya esté adaptada a comer ese fardo, que no sea un alimento nuevo y extraño, sino que ella venga comiendo algo de ese fardo y comiendo el concentrado. Ahí lo que se recomienda es a primera hora de la mañana darle el fardo. Generalmente usamos alrededor de medio kilo de fardo, y después que la oveja consumió el fardo se le da el concentrado, distribuyendo el total del consumo diario en 2 o 3 dosis, dependiendo un poco de la frecuencia que uno puede asistir a las ovejas, pero por lo menos habría que distribuirlo en 2 oportunidades, no darlo en una sola comida al día. La superficie de la paridera tiene que tener un mínimo de 2 metros cuadrados. Obviamente que aquí los materiales con que la armemos nos van a estar condicionando mucho la superficie, pero debemos de partir de esa base, mínimo 2 metros cuadrados por oveja, para que esa oveja esté cómoda con sus corderos. Además debemos de pensar que dentro de la paridera después tenemos que ponerle la comida y ponerle el agua. ¿Cuántas parideras? Si partimos de la base de un servicio con celo natural, sin sincronizaciones, ese servicio nos va a demandar entre 15 y 17 parideras cada 100 ovejas, pensando en tener las ovejas
2 días encerradas, 48 horas encerrada con sus corderos. ¿Cuándo ingresar la oveja a la paridera? Nosotros habitualmente lo que hacemos es ingresarla inmediatamente después del parto, salvo cuando tenemos condiciones climáticas desfavorables, es decir, un día de temporal, la oveja se ve en trabajo de parto y se encierra antes. O en la noche, también si se ve en la tardecita que está en trabajo de parto, se deja encerrada. De lo contrario, dejamos que la oveja para en el potrero de parición o en la pastura y después se trae a la paridera. Esto lo que implica es tener una atención bastante importante durante esos días de parición. ¿Cuántas ovejas podemos poner en una paridera? Bueno, lo recomendable es una oveja con sus corderos. Obviamente que podemos encontrarnos con situaciones donde tengamos un pronóstico muy desfavorable o estemos en presencia de un temporal y estemos con las parideras llenas, necesitamos lugar y bueno, de alguna forma tenemos que solucionarlo, digamos. Y ahí en esas situaciones lo que podemos hacer es juntar de 2 ovejas por paridera, pero tratar de juntar ovejas que ya están con sus corderos duros como para largar, es decir, que ya tienen un buen vínculo, juntar esas ovejas y no juntar ovejas recién paridas, porque ahí se puede armar entrevero de corderos, se confunden los corderos, no hay buena afinidad, buen vínculo desde el principio y eso después se va complicando con el paso de las horas. El tiempo de encierro, bueno, hablamos de 48 horas, ya vimos hoy que prácticamente a las 24 o 30 horas ya está el vínculo bastante fuerte, pero hablamos de 48 horas por un tema práctico de 2 días y obviamente que eso se puede ser elástico también, es decir, si nosotros tenemos ovejas para largar y estamos en presencia de un temporal, las podemos dejar un poco más. Si hay alguna oveja que no quiera un cordero o que tenga algún problema de ubre, etcétera, también la podemos dejar un poco más. Pero en términos generales tenemos que pensar alrededor de 48 horas. Cuando uno va a largar esas ovejas, tenemos que tener un potrero que esté relativamente cerca para evitar los tránsitos muy largos con esos corderos muy chicos, pero que esté lo suficientemente separado o aislado del corral de parición para evitar interferencia. Es decir, corderos que los largamos con sus madres y puedan buscar las ovejas que de repente están en el corral de parición, alguna oveja que está en trabajo de parto y busca su cordero, o viceversa, un cordero recién parido y que se pasa a las ovejas que ya fueron largadas y se pierde, y eso a veces nos lleva a tener alguna pérdida de cordero. Entonces es fundamental que esté lo suficientemente aislado, ya sea en un potrero que no sea lindero o que tenga un buen tejido, algo que no permita el pasaje de los corderos. Otro aspecto dentro de las parideras, más allá del piso que estuvimos hablando hoy, que tiene que ser un lugar firme y de buen drenaje, es tener presente el tema cama. Ahí es contar con algún fardo de paja o cola de cosecha, de manera que nos permita tener un lugar seco, confortable para los animales que no queden dentro del barro. Lo otro es usar algún sistema de identificación madre-hijo, es decir, relacionar la madre con sus hijos de alguna forma, puede ser con un número, puede ser con caravanas, puede ser con un punto en un determinado lugar, pero usar algún sistema de eso para poder identificar después que salen de la paridera claramente cuál es la madre, porque cuando tenemos muchas ovejas con mellizo puede haber interferencias y demoramos mucho tiempo después en
en poder identificar nuevamente la madre y el hijo si no lo tenemos previamente hecho eso. Bueno, con este video tenemos la intención de mostrarles las ovejas un día de temporal, un día muy desafiante desde el punto de vista climático. Y bueno, cuando las metemos en parideras, si bien están recién paridas, son ovejas que se ven relativamente cómodas y sus corderos bien saludables también. Para evitar un poco el tema de pérdidas de corderos posteriores a salir de la paridera, es importante tratar de que los corderos pasen por un periodo de socialización, digamos. Ahí el cordero, cuando sale de la paridera, lo único que conoce es su madre, su hermano y las paredes que están en sus alrededor. Entonces es recomendable tratar de mantenerlo por lo menos un día en algún lugar relativamente chico donde no puedan salir. Será un corral más grande, puede ser hecho con tejido, etcétera, pero que no puedan salir y que estén en contacto con otros corderos, pero que su madre tenga facilidad de acceder a él nuevamente. Es decir, dejar 6, 7, 8 ovejas con sus corderos en un corral, de manera que durante ese día ellas se van a ir acostumbrando a tener que identificar a sus hijos y los corderos de identificar a su madre. Entonces, cuando después salen al campo a superficies más grandes, ya no salen tan perdidos como podían salir si los largamos directamente desde la paridera al campo. Y bueno, para esto es importante tener mano de obra capacitada, consciente de la temática y comprometida con la situación. En esto, muchas veces los días más feos, los días de lluvia, de temporal, son los días que más tiempo hay que dedicarle. Entonces ahí el compromiso es vital. Sé que muchas veces la mano de obra es familiar, pero cuando no lo es, también hay que tener presente ese tipo de cosas o motivarlos de alguna forma, cosa que todo el trabajo previo se pueda capitalizar también en ese momento. Para ir terminando, quería presentarles algunos datos de mortalidad de corderos con el uso de parideras, siempre hablando de gestaciones múltiples, ovejas que tienen 2 o más corderos. Y bueno, estos son datos de CIEDAG de 4 años y bueno, muestran realmente un impacto importante. Si pensamos que esas mismas ovejas en condiciones de campo, por más que uno les dé buena alimentación y algún abrigo natural, seguramente andan entre el 20 y 25% de mortalidad de corderos. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Tuvimos la presentación de Haroldo de Llenó, que nos dio una muy buena charla, muy práctica, sobre cómo lograr implementar las parideras y, como decía en esa última diapositiva, unos resultados muy buenos en sobrevivencia que sin lugar a dudas entusiasman a adoptar la tecnología. Estamos ahora en la instancia de responder las preguntas que vamos recibiendo de todos los espectadores de esta instancia. Queremos recordarle primeramente que si bien hemos recibido algunas preguntas de predadores, ya vamos a dejarlas para la próxima instancia, dado que en julio, la siguiente instancia de esta campaña de Vamos por Más Corderos, es el manejo de predadores y por lo tanto vamos a tener una instancia específica para responder todas las preguntas que surjan sobre el tema. ¿Les parece bien, colegas? Empezamos con la fase de preguntas. La primera que nos llega es de San José, para Elis. Elis pregunta: buenas tardes, en caso de hipotermia, ¿el agua a qué temperatura debe estar? ¿Por cuánto tiempo se debe tener el cordero? Bien, la temperatura del baño tiene que ser agradable a la mano. No, nada de termómetros. Si te quemas la mano está demasiado caliente. Y más vale pecar de un poco de temperatura de menos que de más, para no estresar de más el cuerpito del cordero. Y el tiempo te lo va a guiar la reacción del cordero. En la medida que empieza a abrir los ojos y levantar las orejas, como vieron en el video, ahí ya está pronto para sacar y para secarlo bien y después tener una fuente de calor externa.
O sea que no vuelva al frío. Perfecto, muy claro, Elis, muchísimas gracias. Oldo, la siguiente pregunta es para ti. La pregunta dice así: me gustaría saber si se puede, cómo se manejan las borregas de primera aparición, en cuanto a que muchas veces no tienen el carácter maternal de una oveja con varios partos. Bien, se agradece la pregunta. En esto, como hablamos en la presentación, es importante todo el manejo previo al inicio de la aparición, y ahí uno tiene que trabajar en amansar, en acostumbrar a esos animales. Seguramente si fueran solo borregas las que maneja, debería empezar un tiempo antes, es decir, capaz que en lugar de 10 a 15 días, como lo podemos recomendar en ovejas multíperas, ya tendríamos que pensar quizás en 20 días de acostumbramiento, cosa de que las ovejas se amansen. Ahí un factor importantísimo es la suplementación, eso las amansa muchísimo, deja que las ovejas se arrimen fácilmente. Obviamente después que la oveja ya tuvo un parto y tuvo adentro de una paridera, va a estar mucho más tranquila, pero es cuestión de darle un poquito más de tiempo y tener paciencia, pero se puede, realmente se puede. Hay gente que usa incluso las corderas o las ovejas con único cuando son borregas para tratar de disminuir también esos problemas que tiene la borrega a nivel de campo, lo usan en paridera, pero se puede. Perfecto, Haroldo, muchas gracias. Julio, tenemos una pregunta para ti. La siguiente pregunta dice así: estoy pensando en este invierno en que la majada haga los partos en paridera comunitaria. Para ello diseñé corrales con cortavientos de malla sombra. ¿Cuántos metros cuadrados debo asignar a cada madre? ¿Hay diferencia del área a asignar según sea mellicera o única? Bien, bueno, agradezco la pregunta. Se estiman más o menos 3-4 metros cuadrados por animal, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con la interferencia que se pueda generar si manejamos mayor densidad. Y bueno, esa es la situación, básicamente eso. Los encierros preferiría que fueran nocturnos solamente y liberar los animales no paridos y quedarse con los animales paridos en esa noche y bueno, y ahí controlar que haya un buen nexo entre la madre y el cordero para no generar interferencia con ovejas que están por parir. Esa sería un poco lo básico, ¿no? Perfecto, me atrevo a decir que ahí estaría bueno también el consejo de Haroldo en su presentación de identificar el cordero con su madre puede llegar a ayudar. Elis, una pregunta para ti. ¿Cuán importante es el calostro en las primeras 24 horas y qué cantidad debe disponer ese cordero en sus primeras 24 horas? Muy buena la pregunta. El calostro es esencial y por lo menos medio litro. Y o sea, todo lo que se puede cosechar y lo que pueda tomar. Obviamente que los abomazos de los corderos son pequeños y las tomas tienen que ser frecuentes y de poca cantidad. Ahora, hay formas de suplementar el calostro cuando no hay disponibilidad. Un amigo me enseñó de sacar sangre, pero sangre posta de un animal no parido, pero que sí había recibido inmunización previa, puede ser un macho, y con la mitad de sangre y la mitad de leche de vaca uno puede fabricar una especie de calostro que en definitiva lo más importante de eso son las inmunoglobulinas, que es la inmunidad pasiva que transfiere. Así que, bueno, hay mucho para comentar de ahí, pero quiero dejar el tiempo también a los demás. Perfecto, Elis, te agradezco mucho. Seguimos contigo, Haroldo. Hay una pregunta, dice: ¿viste el porcentaje de parideras? ¿Es lo mismo de servicio controlado o dirigido? Y ese porcentaje que referiste en la presentación es el mismo. Sí, cuando hablo de número de parideras,
independientemente del tipo de servicio, lo importante es que los ceros no sean sincronizados. Ahí lo que estoy hablando es que los ceros sean con la distribución natural, es decir, que entre 14 y 16 días se nos van a alzar todas las ovejas y va a pasar un ciclo. Entonces, con esa distribución es suficiente con el número de parideras que estuvimos hablando. Cuando uno sincroniza, va a tener una concentración más alta en la aparición, y ahí obviamente depende de la respuesta que haya tenido en la sincronización, el número de parideras que puede llegar a necesitar. Si uno en una sincronización preña el 50% en un día, seguramente ese 50% de las ovejas las va a tener pariendo en 3, 4 días. Entonces ahí la concentración de parición es mucho más importante y el número de parideras es mucho más importante. Y la atención va a tener que ser mucho más importante también en eso, en pocos días. Es un tema del sistema de cada uno que pueda aplicar en el establecimiento y qué tipo de atención le pueda dar, pero en realidad lo que estamos pensando más que nada es para tratar de poder atender todos los partos con mellizos en las parideras con una distribución normal. Perfecto, Haroldo, muchas gracias. Julio, tenemos una pregunta interesante que viene desde el sur. ¿Cómo hago para que las ovejas se acostumbren a la entrada del refugio? Bien, algo comenté en la presentación, pero es muy buena la pregunta, así que le agradezco. Debemos con antelación, ¿no? Encerrar estos animales, podría ser comenzando posesquila, ¿no? Si saben comer, que sería lo ideal, eso va a acontecer rápidamente, ¿no? No debemos intentar encerrar los animales muy cerca del parto porque realmente vamos a tener problemas en ese momento, ¿no? Además de estar con gestaciones muy avanzadas. Pero el acostumbramiento, como lo dijo Haroldo, ocurre rápidamente si el animal sabe comer, con lo cual eso se amansan mucho. Los encierros que mostramos no están pensados para encierros constantemente, sino solamente en casos de un índice de enfriamiento riesgoso, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que tener ese entrenamiento previo realizado. Bien, Julio, ya también hay una pregunta que es para ti. Es muy interesante, me parece también. Al buscar mejorar el peso al parto y la producción de leche con suplementación y mejora la alimentación previo al parto, ¿tenemos riesgo de atraques? Bueno, por eso es importante la ecografía, ¿no? Si uno sabe que la oveja está gestando mellizos o simple, la asignación de suplementación puede ser diferencial. En general, no hemos tenido problemas con la suplementación tradicional, incluso conociendo más o menos fecha de parto y comenzando en los últimos 15 días previo al parto esperado, tampoco hemos tenido aumentos de peso que nos lleven a generar distosia. Pero si la suplementación es en simples y es durante mucho tiempo, o también puede ser en pastoreo, ¿no? De algún mejoramiento, quizás ese cordero puede crecer más de lo esperado o de lo querido, y en este caso es importante conocer a quién le estoy dando la suplementación. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Elis, tenemos otra pregunta para ti. Buenas, he probado, en mi opinión, anda mejor la bolsita de agua caliente para reavivar corderos, ya que al ponerlo en agua, el agua se enfría, hay que cambiar la bolsita de agua caliente y envuelto anda mejor. También darle calostro de a poquito mientras es recién nacido. ¿Y cuál era la pregunta? Está un poco de mi redacción, pero el problema es que sugiere que la bolsa de agua caliente funciona mejor. Explico. Evidentemente, cuando uno pone un cordero en agua, uno tiene que estar al lado, no lo va a dejar solo en el agua, y efectivamente el agua hay que cambiarlo cada tanto porque se enfría. ¿Cuál es el beneficio de la inmersión? Es que bloquea a todos los lados. Y no solamente el lado donde está la bolsa de agua caliente o la estufa o cualquier otra fuente de calor externo.
y realmente acorta el periodo de apoyo térmico, como quien dice. Y la otra cosa que hay que considerar es que en qué estado uno agarra a los corderos. Eh, Esto del baño de inmersión es típico cuando uno los saca del campo, cuando ya están totalmente flácidos, que no paran, no, están tirados, no reaccionan, no tienen interacción ninguna. Cuando un cordero está echado, medio bobo, pero todavía tiene los ojos abiertos, es un panorama bastante diferente. Espero con eso haber aclarado un poco más el asunto. Pero sobre gustos no hay nada escrito y cada uno va a encontrar su manera de salvar los corderos. Perfecto. Buen mensaje sobre las distintas maneras para lograr lo mismo, que es evitar la pérdida de calor. Luego tenemos una pregunta interesante. Dice, ¿qué riesgo hay de acidosis en el ovino? ¿Es el mismo que en los vacunos? ¿Cómo puedo regular el consumo en los corderos de autoalimentación? Bueno, el riesgo de acidosis obviamente que está, depende del tipo de alimento. Acá hay cosas que uno las puede manejar, que son la cantidad de alimento que uno da por día, después la forma de suministro en comederos donde se pueda controlar, es decir, en comederos lineales, eso es una opción. Y con los comederos de autoalimentación, hay comederos que se puede limitar el consumo por una limitante física que impide que el animal no coma demasiado, es decir, que se canse y se retire del comedero. De todas formas, en esta etapa, lo recomendable es usar algo de grano de maíz, que eso favorece, digamos, en la producción y la calidad del calostro, porque deja un calostro más fluido. Y después usar algún otro energético, como puede ser la cáscara de soja, que es un muy buen energético, pero que no tiene riesgo de acidosis. Entonces la combinación de ambos podemos llegar a suministrar de repente 700, 800 gramos de concentrado por día sin tener riesgo de acidosis. 700, 800 gramos entre los dos, me refiero, sin tener riesgo de acidosis. Pero obviamente que parte fundamental de esto es controlar el consumo. El consumo no puede ser un consumo que cada oveja coma lo que quiera, sino de alguna forma limitarlo, es decir, a través de un buen suministro en comederos lineales o una buena regulación del comedero de autoalimentación. Perfecto, Haroldo. Muchísimas gracias. Elis, tenemos una pregunta con dos partes bien interesantes para ti. La primera dice así, al bañar el cordero en agua tibia, ¿no pierde el olor y la madre no logra reconocerlo? Y la segunda parte de la misma pregunta, que viene de Cerro Largo, ¿es factible congelar calostro para suministrar en caso de necesidad? Bien, voy por lo último. Sí, se puede congelar calostro. Se puede sacar de ovejas que tienen de más o que perdieron el cordero y tener eso como elemento para dar. Eh, la otra parte, a ver, ¿me lo repetís, Ignacio? ¿Cómo no? Al bañar el cordero en agua Ah, tibia, ¿no pierde el olor y la madre no logra reconocerlo? no, el olor es propio, es como una huella digital, es una firma. Si no, una lluvia también lavaría ese olor. Es propio del animal. Y si me permiten, quería aprovechar para complementar algo de lo que dijo Haroldo acerca de la acidosis y un elemento bien fácil para monitorear son las heces. Cuando las boñigas empiezan a aflojarse y ser una plasta, entonces francamente la oveja está haciendo acidosis. O sea, controlar que haya fibra en la dieta y controlar cuán flojo es la bosta de la oveja. Y la otra cosa es que aún trabajando con comederos de autoalimentación, nosotros hemos trabajado con sorgo y
por más que le damos una rendija bien cortito, bien chiquitito, hay ovejas que se instalan al lado del comedero de autoalimentación y que tienen un entrenamiento de esa lengua y van y son las propensas a la acidosis. O sea, hay diferencias entre animales, hay ovejas que se mueren por el grano y otros que, bueno, no lo tocan tanto. O sea, es difícil de regular el asunto. A veces la alimentación lineal, donde uno sabe que tira de un saque, comen todas y después se van, puede ser más seguro. Pero es como todo, va en la experiencia que tiene cada uno con los implementos, ¿no? Espero sí haber aportado ahí. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Haroldo, hay una pregunta que también tiene dos partes que es para ti. Dice, ¿qué tipo de suplemento puede usar en las parideras y cuál es el costo total de las mismas? Bueno, en cuanto a suplemento, lo hablábamos recién, energía, tenemos que dar energía y cuanto menos riesgo de acidosis mejor. Por eso hablábamos de la combinación de maíz y cáscara de soja, pero se pueden usar otros energéticos, se puede usar el grano de sorgo, se puede usar otros aflechillos de trigo. Obviamente que eso también va a ir relacionado a cuánto tiempo estén comiendo y qué proporción de la dieta nosotros le estemos dando a esa oveja en base a concentrado. Pero se pueden usar eso, se puede usar una ración que viene premezclada ya, las que vienen con fibra. En ese sentido no hay limitantes. Lo que sí es importante usar una buena ración con fibra y si pueden agregar el maíz para que incida a nivel de calostro, mejor. La otra parte era con respecto al costo de las parideras. Las parideras va a depender un poco de con qué material la construyamos. Si la construcción es con materiales de tipo como lo que veíamos en la presentación, de esos paneles o chapones, depende de dónde lo consigan y eso, pero anda alrededor de $50 cada paridera. Y si eso pensamos que lo amortizamos en 10 años, capaz que nos queda en $5 por año. Y el otro costo que hay que considerar, que es la alimentación, si tomamos en cuenta unos 15 a 20 días previo a la paridera, más los días que están en la paridera, oscilan entre 3 y 4 o $5, dependiendo un poco del concentrado que usemos por oveja. Es decir, si nosotros le ponemos el costo de la paridera más el costo de la suplementación, quizás andamos en los 8 o $9 por oveja, y a eso quizás hay quienes dicen, bueno, tenemos que agregarle la mano de obra adicional, pero en realidad cuando uno tiene todo eso controlado, muchas veces es menos el tiempo que le dedica a la paridera que cuando anda juntando mellizos en el campo, duros de frío, tratando de hacerlos mamar, de traerlos y calentarlos, ponerlos en el baño para que recuperen la temperatura, etc. Entonces, la mano de obra puede ser considerada, pero me parece que también de la otra forma le dedicamos mucho tiempo y muchas veces las pérdidas de cordero son importantes, igual porque llegamos mucho más tarde de lo que llegamos en estas situaciones y acá tenemos un sistema bastante más controlado, digamos. Muy bien, Haroldo, muchas gracias. Bueno, nos van quedando 3 preguntas. Vamos a empezar con la primera de las 3. Es para Elis. Elis dice así, ¿cómo favorecemos la adopción de las nodrizas? Bien, como vieron que son las primeras 2 horas que la oveja tiene esa ventana de aprendizaje del olor, o sea, cuando agarramos una oveja que está recién parida y tenemos un cordero todavía con líquido amniótico, va a agarrar cualquier cordero en esas condiciones. Ahora, si ya estamos pasados de esa ventana de tiempo,
de las 2 horas, 3 horas de posparto, entonces está el método del cuerito, si es que tenemos el cordero muerto de esa oveja, para colocar sobre el lomito del cordero que le queremos agregar a esa madre. O sea, es un engaño que se la hace y bueno, a veces cuando eso no funciona o no hay cuerito, una de las formas es mantenerlos encerrados en una paridera, un lugar estrecho, a ver si la oveja la deja mamar. Y no hay nada escrito. Hay ovejas que aceptan, otras que haces todo y no. Y bueno, ahí queda criar guachos. Perfecto. Julio, la última pregunta para ti. ¿Cómo puedo acostumbrar a mis ovejas que están preñadas a comer suplemento? Bien, buena pregunta. Esto lo deberíamos hacer con la suficiente antelación, ¿no? Es un proceso gradual. En nuestra experiencia, y dependiendo un poco de qué comida queremos que al final terminen ingiriendo, lo mejor es encerrarlas en el tubo y una a una ir introduciéndole algo del alimento que queremos que empiecen a consumir. Por ejemplo, son muy apetentes con el sorgo. Y luego de esto, y que aprendan a mascar ese alimento, soltarles esos animales y tener bateas con ese alimento. Seguramente algunas ovejas van a servir digamos, de ovejas nodrizas en ese sentido, van a llevar a esos animales al consumo. Y una vez que identificamos esos animales que ya consumen, podemos ir dando lugar a otros para tratar de combatir la competencia que hay entre ellos. En general, hay animales que nunca comen, pero la mayoría terminan comiendo en menos de una semana. O sea que si esto lo hacemos con tiempo, por supuesto que esto lo podríamos haber implementado al inicio de su vida, en el destete, pero si esto no ocurrió antes, lo debemos hacer por lo menos un mes antes del parto para poder después realmente aprovechar la comida que hemos asignado. Es un tema de paciencia y bueno, sobre todo hay gente que utiliza bloques para el consumo y a veces al principio no los quieren. Bueno, colocar algo de grano arriba del bloque también favorece, pero por imitación los animales terminan consumiendo y agrupándose y al final es difícil hasta sacárselos de encima con este método. Perfecto. Bueno, vamos cerrando con la última pregunta, que es para Liz. Liz preguntan, ¿cuál es el efecto del dolor al parto en el vínculo de su oveja con el cordero? Bien, eso complica mucho, especialmente en las borregas. Los partos que fueron prolongados o donde hubo intervención, el dolor hace que la madre puede no dar acceso a la ubre. Y eso, si hubo intervención de las personas a sacar el cordero, eso puede haber contaminado el tracto reproductivo y después desenlazarse pasar a hacer metritis, ¿no? Entonces, con un tratamiento con analgésicos, calmando el dolor, la conducta de la madre que primero rechaza al cordero cambia totalmente, porque dolor, ¿dónde puede venir? Del propio parto, de una mastitis incipiente o de metritis. Y cuando a veces uno no ve nada raro en la ubre, dice, pero ¿por qué no reacciona esta oveja? ¿O por qué no deja acceso? Entonces el dolor está en otro lado. Entonces, trabajar con refugios, con parideras o con algún lugar donde uno puede encerrar esos animales, tenemos la oportunidad de medicar, ¿tá? Porque a veces necesitas repetir la medicación. El analgésico, por lo general, son cada 12 horas. Y cuando hubo intervención manual al parto, conviene también hacer algún tratamiento de antibióticos de amplio espectro para justamente frenar a tiempo la posible metritis y realmente son cosas que suceden.
y cubrir esos primeros 48 horas con un cuidado de ese tipo, después te garantiza que, primero que los corderos maman bien el calostro y después ese vínculo con la madre se establece bien. Entonces cuando van al campo ya van con todo cubierto. Bueno, perfecto. Le vamos cerrando por acá. En primer lugar, quiero agradecer principalmente a todo el equipo que está detrás de cámaras, dado que hay un gran equipo de todas las instituciones, desde la persona que posibilita que esta emisión salga en vivo por el canal de YouTube, así como también el equipo de técnicos que están recibiendo preguntas y transmitiéndolas para que las podamos leer al aire, un equipo de todas las instituciones comprometido con el mensaje y con la instancia, llevar adelante este evento de transferencia que esperamos que les haya servido a todos ustedes. Quedaron algunas preguntas sin responder, intentaremos respondérselas en forma particular en los próximos días. Por lo tanto, les agradecemos mucho el tiempo. Ya en este momento estamos de acuerdo a lo pautado previamente, estamos alcanzando lo que se planificó de duración de la jornada, así que les agradecemos a todos por estar. Y les agradecemos también a los 3 excelentes disertantes que tuvimos en esta tarde, que dieron un mensaje sumamente completo, sumamente práctico y muy profundo en conocimientos para que todos tengamos presente de la necesidad de salvar los corderos, los mecanismos que están involucrados y cómo poder lograrlo en cada predio. Una muy buena instancia. Mis felicitaciones también para los 3 disertantes. Dejamos unos minutos de agradecimiento para los mismos. Empezamos por Thielis. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros del equipo por la paciencia y todo, y más que nada agradecido a la audiencia que nos aguantaron en esta jornada. Los ovinos es un tema apasionante y me hubiese gustado hablar de muchísimo más detalles. Pero bueno, en alguna otra ocasión podemos seguir conversando sobre el relacionamiento de las madres y sus corderos y los cuidados que tenemos que tener. Así que muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Bueno, parece que me tocó. Creo que ha sido un placer trabajar con este equipo. Agradecer a la audiencia que ha estado aquí y sobre todo por las preguntas que nos han acercado. Ha sido un gusto compartir con Elis y con Haroldo todo este trabajo previo. Como ella dice, nos acotamos a un tiempo y por eso no pudimos poder expresarnos más, pero espero que la información haya sido consistente y que genere el espíritu de salvar más corderos. Y un agradecimiento a todo el equipo que está detrás de cámaras. Sabemos lo que es eso y bueno, nos han apoyado constantemente en esta relación. Desde la Facultad de Veterinaria, mis sinceros agradecimientos. Bueno, vamos a ir cerrando la actividad. La verdad que ha sido un placer compartir este rato con ustedes, poder hablar de estas cosas, compartir con el equipo y el resto de los técnicos que no aparecen en cámara, porque uno aprende todos los días de todo. Y invitar a los productores a que se animen, a que vayan dando pasos, que en realidad se puede producir más y mejor sin pasar mucho más trabajo, y que se acerquen a las instituciones. Las instituciones tienen técnicos que están para charlar y asesorar a los productores, y creo que es una forma de ir haciendo camino juntos. Nosotros también aprendemos de los productores, pero a veces es bueno que cuando uno va a implementar algo tenga por lo menos varias visiones y sepa con qué se puede llegar a encontrar para tratar de que el camino que uno hace sea lo más llano posible, no encontrarnos con dificultades importantes que nos desanimen. Así que lo estamos invitando para las próximas actividades que vamos a tener, que van a ser promocionadas por los mismos canales, y nos estaremos viendo en la próxima.